Existe un poder que pocos comprenden, un poder que opera en silencio, invisible a los ojos comunes pero devastadoramente real. Este poder no pertenece a los bancos, no está en manos de los gobiernos, no vive en las universidades. Pertenece a la mente humana. Y cuando esa mente se conecta con el propósito divino, cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad, se mueven fortunas, se transforman vidas, se reescriben destinos. Napoleon Hill dedicó 25 años de su existencia a desvelar este secreto. Entrevistó a los hombres más ricos y poderosos de su época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Y lo que descubrió no fue suerte, no fue privilegio, fue método, fue ley mental, fue la conexión consciente entre el pensamiento dirigido y la realización material. Si has llegado hasta aquí, no ha sido un accidente. Algo en ti sabe que existe más. Sientes que hay un nivel de poder personal al que aún no has accedido. Y hoy recibirás el código. Quédate hasta el final, porque lo que se revelará aquí no es teoría, es instrucción mental. Es el mapa que conecta el propósito divino y la prosperidad real. Comenta ahora: ¿crees que existe un propósito divino gobernando tu vida? La mayoría de las personas vive en caos mental, despiertan sin dirección, reaccionan al mundo en lugar de crearlo. Sienten miedo del futuro, dudas sobre el presente, arrepentimiento del pasado. La mente de estas personas es un campo de batalla sin general. Los pensamientos entran y salen sin control. Las emociones comandan las decisiones. Y el resultado es siempre el mismo: frustración, escasez, sensación de estar atrapado. Ahora observa el otro lado. Observa a ese individuo que camina con claridad, que decide con firmeza, que actúa con propósito. No es más inteligente, no tuvo más suerte. Simplemente dominó lo que tú todavía dejas suelto, su propia mente. Porque la verdad cruda y dura es esta: quien no controla su mente es controlado por ella. Y cuando eres controlado, no prosperas, sobrevives. Existe un enemigo invisible, operando contra ti en este exacto momento. No tiene rostro, no tiene nombre, pero tiene poder. Es la indisciplina mental, la falta de enfoque, la ausencia de un propósito definido. Y mientras él reine dentro de ti, las fortunas no se moverán, las oportunidades no vendrán, lo divino no se manifestará. Pero existe una ley del pensamiento que lo cambia todo y está a punto de ser revelada. Napoleon Hill no fue un místico, fue un investigador, un hombre de ciencia mental. Cuando Andrew Carnegie lo desafió a descubrir el secreto del éxito, Hill aceptó sin dudar. 25 años después, entregó al mundo dos de los libros más poderosos jamás escritos: La ley del éxito y Piense y hágase rico. Estos libros no son motivación, son manuales de operación mental. Son mapas de las leyes invisibles que gobiernan la prosperidad, el poder y la realización. Y en el centro de estos mapas hay un mecanismo simple, pero absoluto: pensamiento más fe, más acción igual a realización. Esa es la fórmula. Pero pocos entienden lo que realmente significa. Pensamiento no es fantasía. El pensamiento, cuando se dirige con precisión y se repite con disciplina, se convierte en fuerza creativa. La fe no es esperanza ciega. La fe es la convicción inquebrantable de que aquello que la mente concibe y cree, la realidad lo manifiesta. La acción no es movimiento aleatorio. La acción es ejecución inteligente, guiada por un propósito claro. Cuando estos tres elementos se alinean, ya no estás jugando el juego de la vida, lo estás comandando. Hill descubrió que todos los hombres de fortuna que estudió operaban bajo este principio. Todos tenían un propósito definido, todos mantenían una fe absoluta, todos actuaban con persistencia incansable y todos reconocían una verdad espiritual: que existe una inteligencia infinita, un poder divino que responde a la mente preparada. Ese es el eslabón.
Ese es el secreto. Propósito divino y prosperidad material no están separados. Son caras de la misma ley. Ahora vamos a la entrega. Vamos a los principios centrales que conectan propósito divino y prosperidad. El primer principio es el propósito definido principal. Hill decía, sin un propósito claro, la mente vaga. Y la mente que vaga no atrae nada más que fragmentos. Necesitas saber exactamente lo que quieres, no de forma vaga. No quiero ser feliz o quiero tener dinero. No, necesitas definir con exactitud cuánto, cuándo, por qué y lo más importante, ¿para qué? Porque el propósito sin conexión espiritual es ambición vacía. Pero el propósito, alineado con lo divino, es misión. Y la misión mueve montañas. El universo responde a la claridad. Dios responde a la intención definida. Cuando declaras tu propósito con fe y actúas hacia él, fuerzas invisibles comienzan a operar a tu favor. Aparecen coincidencias, surgen las personas correctas, se abren oportunidades, pero esto solo sucede para quien sabe lo que quiere y por qué lo quiere. Segundo principio, fe aplicada. Aquí es donde la mayoría falla. Las personas creen en Dios, pero dudan de sí mismas. Creen en el poder divino, pero no creen que ese poder opera a través de ellas. Hill enseñó que la fe no es pasividad. La fe es acción consciente basada en convicción interior. Necesitas cultivar la creencia absoluta de que eres instrumento de la inteligencia infinita, que fuiste creado para prosperar, que tu mente, cuando se alinea con las leyes universales, se convierte en canal de manifestación. ¿Y cómo lo haces? Repitiendo diariamente tu declaración de propósito, visualizando su realización como si ya fuera real, sintiendo gratitud anticipada, actuando como la persona que necesitas ser para alcanzar lo que deseas. Esto no es ilusión, es ciencia mental, es programación deliberada de la mente subconsciente. Y cuando el subconsciente acepta una idea con fe, mueve cielo y tierra para materializarla. Tercer principio, autodominio. No puedes servir a dos señores. O gobiernas tu mente, o ella te gobierna a ti. Hill fue implacable en este punto. Enseñó que el autodominio no es represión, es dirección. Es la capacidad de elegir tus pensamientos en lugar de ser elegido por ellos. Es disciplina emocional. Es control sobre impulsos, reacciones y patrones mentales destructivos. Porque la mente indisciplinada atrae caos. La mente disciplinada atrae orden. Y la prosperidad es orden manifestado. Cuando dominas tus miedos, cuando silencias la duda, cuando te niegas a aceptar pensamientos negativos, estás ejerciendo poder divino. Estás diciendo, no acepto esto. Yo elijo diferente. Y esa elección es lo que separa a quien prospera de quien sobrevive. Cuarto principio. Mastermind, mente maestra. Ningún gran logro fue alcanzado en soledad. Hill descubrió que todos los hombres de éxito se rodeaban de mentes aliadas, personas con propósitos alineados, con visiones compatibles, con energías complementarias. Cuando dos o más mentes se unen en armonía y propósito común, crean una tercera mente, una mente colectiva, y esa mente tiene poder exponencial. Esto no es misticismo, es sinergia espiritual, es la unión de fuerzas mentales operando bajo las mismas leyes. En el contexto del propósito divino, la mente maestra funciona como una cadena de oración, como comunión de almas enfocadas, y cuando las almas enfocadas se unen, ocurren milagros, se mueven fortunas, se construyen imperios. Quinto principio, imaginación creativa. Todo lo que existe hoy comenzó como pensamiento. Todo. El edificio, el avión, el teléfono, Internet. Todo fue imaginado antes de ser real. Y tú tienes el mismo poder. Tu imaginación no es entretenimiento, es herramienta divina. Es el laboratorio donde construyes tu realidad antes de que se manifieste. Hill enseñó a usar la imaginación de forma disciplinada. No soñar despierto, sino proyectar intencionalmente.
visualizar con detalles, sentir con intensidad. Porque cuando imaginas algo con fe y propósito, estás enviando una orden al universo, y el universo obedece a las leyes mentales. Sexto principio: acción organizada. La fe sin acción está muerta. El propósito sin ejecución es fantasía. Necesitas actuar, pero no de cualquier forma. Necesitas actuar con inteligencia, con planificación, con persistencia. Hill observó que todos los hombres de éxito tenían planes concretos. Sabían qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y cuando un plan fallaba, creaban otro, y otro, y otro, hasta que funcionaba. Porque la acción organizada es prueba de fe. Es el matrimonio entre lo divino y lo humano. Lo divino inspira, lo humano ejecuta, y en la ejecución disciplinada, la prosperidad se materializa. Séptimo principio: persistencia. La mayoría se rinde en la primera derrota, en la segunda, en la tercera, y nunca descubre que la victoria estaba a un paso. Hill decía: la persistencia es la prueba final. Es donde la fe es probada. Es donde el propósito es validado. Porque si te rindes fácilmente, nunca creíste de verdad. Pero si persistes, si te levantas tras cada caída, si continúas incluso cuando no hay señales externas de progreso, le estás demostrando al universo que vas en serio. Y el universo recompensa la seriedad. Dios honra la persistencia. Las fortunas se mueven hacia aquellos que se niegan a detenerse. Octavo principio: transmutación de la energía sexual. Este es el principio más malinterpretado y más poderoso. Hill descubrió que la energía creativa, cuando se dirige hacia objetivos elevados, se convierte en fuerza magnética. Atrae oportunidades, personas, recursos, intensifica el enfoque, la claridad, la genialidad. Pero cuando se desperdicia, cuando se disipa en distracciones, debilita el propósito y vacía el poder. Este principio no es moralismo, es ciencia energética. Es reconocer que tienes dentro de ti una fuerza divina de creación y cuando la canalizas hacia tu propósito, te vuelves imparable. Noveno principio: el subconsciente. Tu mente consciente planifica, tu mente subconsciente ejecuta, y ejecuta automáticamente aquello que has programado en ella. Si programaste miedo, atrae fracaso. Si programaste fe, atrae éxito. Hill enseñó que necesitas alimentar tu subconsciente diariamente con pensamientos de prosperidad, gratitud, fe y propósito. Porque el subconsciente no juzga, acepta lo que repitas con emoción, y entonces trabaja las 24 horas del día para hacer realidad eso. Décimo principio: la inteligencia infinita. En la cima de todo está esta verdad: no estás solo. Existe un poder mayor, una mente universal, una inteligencia que gobierna el cosmos. Y cuando te conectas a esa inteligencia a través de la fe, el propósito y la acción alineada, te conviertes en canal de manifestación divina. Esto no es religión, es espiritualidad práctica. Es reconocer que Dios, el universo, la fuente, como quieras llamarlo, responde a la mente que opera bajo sus leyes. Y cuando operas bajo estas leyes, no necesitas forzar, no necesitas luchar, simplemente fluyes, y en el flujo las fortunas se mueven. Ahora déjame contarte una historia. Hubo un hombre que lo perdió todo. Su empresa quebró, su familia lo abandonó, sus amigos desaparecieron. Se quedó sin nada, solo él y su mente. Y en aquel momento de vacío total, tomó una decisión. Dijo: voy a reconstruir, no por orgullo, por propósito. Escribió su meta en un papel, declaró su propósito definido. Comenzó a visualizar diariamente su recuperación. Oraba, no pidiendo favores, sino alineándose con lo divino. Actuaba, pequeños pasos, todos los días, sin parar. Y en 3 años, no solo recuperó lo que había perdido, lo multiplicó por 10, porque comprendió la ley. Conectó el propósito divino con la acción humana. Y cuando esa conexión sucede, los milagros dejan de ser la excepción. Se convierten en el patrón. Esta historia no es ficción,
Es una realidad repetida miles de veces por aquellos que aplican los principios de Hill. El precio de la indecisión es alto. El precio del pensamiento negativo es devastador. Pero el premio del dominio mental es ilimitado. Pero existe algo más que debe decirse. Algo que Hill descubrió y de lo que pocos hablan. Existe una diferencia brutal entre querer y decidir. La mayoría de las personas quiere prosperidad, quiere éxito, quiere libertad financiera, pero pocos deciden. Decidir es cortar todas las otras posibilidades, es quemar los puentes, es comprometerse de forma irrevocable con el resultado. Cuando quieres, actúas cuando te sientes inspirado. Cuando decides, actúas incluso cuando todo está en tu contra. Y es esa diferencia la que separa a los que construyen fortunas de los que solo sueñan con ellas. Hill observó que Andrew Carnegie no quería ser rico. Él decidió serlo. Henry Ford no quería revolucionar el transporte. Él decidió hacerlo. Thomas Edison no quería inventar la bombilla. Él decidió que existiría. Y después de la decisión vino la fe, vino la acción, vino la persistencia, hasta que lo imposible se volvió inevitable. Entonces pregúntate a ti mismo ahora, ¿quieres o has decidido? Porque si solo quieres, te rendirás ante la primera dificultad. Pero si has decidido, nada podrá detenerte. Ni la circunstancia, ni la opinión ajena, ni el miedo, ni la duda. La decisión es el punto de ignición. Es donde el propósito divino encuentra la voluntad humana. Y de esa unión nace el poder creativo absoluto. Existe también una verdad sobre el tiempo que debe ser comprendida. La prosperidad no obedece a tu cronograma, obedece a las leyes. Puedes sembrar hoy y no cosechar mañana. Puedes trabajar meses sin ver resultado aparente. Y es ahí donde la mayoría se rinde, porque esperan un retorno inmediato. Esperan que el universo funcione como una máquina expendedora. Insertas esfuerzo, recibes resultado. Pero no funciona así. Funciona como la agricultura. Siembras, riegas, cuidas. Y mientras nada aparece en la superficie, todo está sucediendo bajo tierra. Las raíces están creciendo, la estructura se está formando, y cuando llega el momento correcto, la cosecha explota. Más grande de lo que imaginaste, más abundante de lo que esperabas. Pero solo para quien permaneció, solo para quien no arrancó la semilla en medio del proceso. Hill llamaba a esto la ley de la compensación. Todo lo que das con fe y propósito regresa multiplicado, pero en el tiempo correcto, no en tu tiempo, en el tiempo divino. Y el tiempo divino es siempre perfecto, siempre exacto, siempre justo. Solo necesitas confiar y continuar. Ahora hablemos sobre el enemigo más peligroso que enfrentarás. No es la crisis económica, no es la competencia, no es la falta de recursos. El enemigo es la opinión de los demás, es el escepticismo disfrazado de realismo. Es aquel que dice, esto no funciona, es ilusión, estás perdiendo el tiempo, despierta a la vida. Esas voces aparecerán, de los amigos, de la familia, de los colegas, e intentarán matar tu propósito antes de que nazca, porque la mediocridad odia la grandeza. La mente pequeña no soporta ver a alguien crecer, entonces intenta tirar hacia abajo, con sarcasmo, con duda, con falsa preocupación. Hill alertó sobre esto en todos sus libros. Dijo, protege tu mente como protegerías tu vida, porque tu mente es tu vida, y si permites que opiniones negativas entren, contaminarán tu propósito, debilitarán tu fe, sabotearán tu acción. Por eso necesitas ser selectivo. Necesitas elegir con quién compartes tus sueños. Necesitas rodearte de personas que creen, que apoyan, que entienden. Y necesitas alejarte, aunque duela, de aquellos que drenan tu energía mental. Esto no es egoísmo, es preservación, es sabiduría. Es reconocer que no puedes servir al propósito divino mientras permites que mentes profanas contaminen tu visión. Y hay un último principio que debe ser integrado, el principio de la gratitud activa.
No la gratitud pasiva, que solo agradece por lo que tiene, sino la gratitud que agradece por lo que aún no ha venido. Porque cuando agradeces anticipadamente, estás declarando fe. Estás diciéndole al universo: yo ya sé que esto es mío. Yo ya sé que esto va a suceder. Y mientras no llega, agradezco como si ya hubiera llegado. Esa actitud mental es magnética. Atrae, acelera, alinea. Porque la gratitud es frecuencia alta. Y la frecuencia alta resuena con prosperidad, abundancia, éxito. Hill practicaba esto diariamente. Agradecía por las oportunidades que aún no había visto, por los recursos que aún no había recibido, por las victorias que aún no había conquistado. Y al hacer esto, programaba su subconsciente para reconocer esas cosas cuando aparecieran. Se volvía receptivo, atento, preparado. Mientras otros pasaban por oportunidades sin verlas, Hill las reconocía inmediatamente, porque su mente estaba sintonizada. Y la sintonización comienza con gratitud activa. Entonces empieza hoy. Agradece por tu propósito realizado. Agradece por tu prosperidad manifiesta. Agradece por tu conexión divina, fortalecida. Y observa cómo tu realidad comienza a reorganizarse para reflejar esa gratitud. No eres un accidente, no eres una víctima. Eres pensador, creador, líder de ti mismo. Dentro de ti existe el mismo poder que construyó civilizaciones, el mismo poder que levanta imperios, el mismo poder que mueve fortunas. Ese poder es tu mente alineada con el propósito divino. Y cuando accedes a ese poder, cuando lo diriges con fe y actúas con persistencia, ya no estás jugando el juego de la supervivencia. Estás operando en el reino de la creación consciente. Recuerda siempre, tu fortuna no está en los bancos, está en tu mente. Tu prosperidad no viene del mundo, viene de dentro. Y cuando lo de dentro está alineado con las leyes universales, lo de fuera se reorganiza para reflejarlo. Napoleon Hill nos dejó el mapa. Las leyes están reveladas. Ahora te corresponde a ti caminar. Caminar con fe, caminar con propósito, caminar con la certeza absoluta de que fuiste creado para prosperar. Y mientras caminas, sabe esto: no estás solo. La inteligencia infinita camina contigo. Y cuando te mueves en armonía con ella, las fortunas se mueven en tu dirección. Este es el secreto, este es el poder, este es el legado que Napoleon Hill nos dejó. Y ahora es tuyo.